Regresamos para tratar nuestro plato fuerte el día de hoy. Está súper sabroso, vamos a decirlo de esta manera. Está muy enriquecedor. ¿Por qué? ¿Porque vamos a hablar de comida? Bueno, sí, vamos a hablar de comida, de costos de comida. Vamos a hablar acerca de los costos de manutención en Canadá. Y tú eres el experto en temas como este para hablarnos de qué tan importante es prepararse a nivel de saber qué es lo que necesitamos realmente para el momento de tomar la decisión de viajar a otro país, en este caso a Canadá. Bueno, Lili, pues veamos que hay dos partes, la teórica y la práctica. Es decir, la teórica es lo que el gobierno federal o provincial de Quebec te dicen, bueno, usted debe de traer un presupuesto. Está basado principalmente en la cuestión de los gastos que se pueden ocurrir. Entonces, por parte del gobierno federal se exigen unos fondos mínimos. Cuando una persona hace una aplicación para venir como residente permanente, como trabajador calificado, o también cuando haya una visita como estudiante internacional, el gobierno dice, pues hay que tener un presupuesto y lo divide, para el trabajador calificado lo divide en un periodo de 6 meses. Por parte del gobierno federal, dice el gobierno, bueno, pues voy a hacer un presupuesto que me permita saber cuánto dinero tienes tú en los primeros 6 meses. El gobierno del Quebec lo hace solo los primeros 3 meses, o sea, el presupuesto que debes tener para subsistir los primeros 3 meses. ¿Esto a qué corresponde? Corresponde a que cuando una persona ya es residente canadiense, tiene el derecho a pedir una ayuda financiera cuando ya se le acabó su dinero, sea a nivel federal de los 6 meses o en el Quebec a los 3 meses. Hablemos ahora de las cifras, ¿sí? Para el gobierno federal hay que tener promedio para una familia en los primeros, como mínimo, como capacidad financiera mínima, aproximadamente 12,000 y con las familias que pongámosles promedio unos 15,000. Varía el monto de acuerdo al año, pero entre 12 y 15,000 dólares para una familia que debe tener. Cuando una persona llega a Canadá y va a hacer hizo una aplicación federal o llega a establecerse, pues le van a decir, señor, el dinero que usted trae, ¿cuánto es? En el aeropuerto, en el momento de entrada. Tiene que probar la persona que tiene una capacidad financiera para decir, mire, yo aquí tengo una cuenta bancaria que tiene unos 15,000 dólares. Ah, ok, hacemos el cálculo, perfecto, tiene lo suficiente para subsistir sus 6 meses. Pásale, bienvenido a Canadá. Sin embargo, hay personas que hicieron su trámite por la provincia del Quebec. Aquí va a ser diferente, va a ser simpático, porque no le van a exigir un monto financiero preciso, con una cuenta bancaria. Es decir, solamente le piden que firme un compromiso financiero, que dice el gobierno del Quebec, pues no necesito que me muestre el dinero, porque finalmente yo lo que quiero es que no tome su cheque de ayuda financiera por 3 meses. Entonces, es lo único que necesito. Firme un convenio en la que dice usted, prometo traer los 6,500 dólares o 5,000, el monto de acuerdo a la familia. Aunque no tenga el dinero, usted entra a Canadá, va a subsistir esos 3 meses, que calculamos que serían unos 6,000 dólares, y va a permitirle a usted integrarse con ese dinero inicial, y no va a ser necesario que muestre una cuenta bancaria cuando llegue aquí a Canadá en la frontera. Pero Jesús, algo importante para decirle a nuestros oyentes es, por ejemplo, una persona que está sola, o sea, que un promedio de cuánto, por ejemplo, para una persona, un adulto, solo. Un adulto solo, calculemos que son aproximadamente $1,000. $1,000 por mes son $3,000. ¿Sí? Si usted viene con su pareja, bueno, auméntele otros $1,500, serán como $4,500. Si viene usted ya con una familia, son 2 hijos o 3 hijos, pues auméntele, serían $6,000. Tengo una idea general que sucede también con los estudiantes. Calcula el gobierno que por mes sean $1,000 de subsistencia, que pagues tu renta y tu alimentación. Sería lo mínimo para poder ingresar aquí a Canadá. Y, por ejemplo, familias donde hay hijos que ya son mayores de 18 años, ahí ¿cuál sería la incrementación? Bueno, ahí hay una tasa, un cálculo, pero digamos que con hijos mayores de 18 años por los 3 meses vendrían siendo igual, por medio de los $6,000. O sea, no vamos a ser muy exactos, pero hay una tabla. Si es soltero, $1,000 mensuales. Si usted viene con una familia, aumentele $2,000, y eso es el cálculo que tiene que manejar. ¿Qué podríamos tener en cuenta, Jesús, en cuanto a todo este proceso de costos y de estadía? Estamos hablando de los costos de llegada, ¿sí? El mínimo que debe tener una persona. Ahora, tiene que pensar que tiene que pagar en ese periodo un
seguro médico. ¿Por qué? Porque todavía no son sujetos los residentes que acaban de llegar en los primeros 3 meses a tener un seguro médico. Hay que pagarse un seguro médico, sea aquí en Canadá o al exterior, y hay que calcular el costo de vida en Canadá. Va a variar de acuerdo a la ciudad donde usted vaya a vivir, y eso sí le pedimos que pues vea usted cuál es el costo de vida de su vivienda que desearía tener de manera temporal. Y aquí es algo importante en escoger siempre un barrio, un lugar que usted se informe para que pueda ubicar cuál le gustaría más. No es porque no tenga el acceso a los supermercados o al transporte o a la escuela de sus hijos, sino más bien por la cuestión de el lugar que a usted le guste, el barrio, que tenga a lo mejor cerca de una autopista, a lo mejor lejos, a lo mejor que sea en un lugar cerca de un río, lejos de la ciudad, cerca de la ciudad, porque el transporte es importante considerar para que usted vaya calculando. Y lo recomendado principalmente es al inicio, como uno no ha vivido acá y uno no tiene puntos de referencia, lo ideal sería vivir de manera temporal, ¿sí? No se emocione querer rentar ya la casa que usted había soñado al inicio, ni comprar una casa. Eso se lo dejaríamos para un momento, para el segundo año. El primer momento le recomendamos fuertemente que haga algo temporal porque tiene un presupuesto reducido. Entonces buscar algo que sea de acuerdo a su presupuesto, que esté en un buen lugar. Pero también algo importante, pensar que al futuro, dónde buscar y el siguiente año o a los siguientes 3 meses moverse a ese lugar y decir, ajá, es el barrio que me gustaría. Por referencias de amigos, por referencias que usted vea en los mismos sitios del gobierno, usted puede escoger el lugar. Y a veces va a influir mucho también la cuestión donde usted va a estudiar o va a trabajar. Así es que eso hay que tener en cuenta. Algo para la cuestión de la vida diaria acá, hay que considerar los impuestos, cosa que los latinos no estamos muy habituados. Sí, tenemos pagos de impuestos, pero no una carga cuando ya tú tienes que pagar una casa propia, por ejemplo. Tienes que pagar impuestos a la ciudad, tienes que pagar impuestos por la educación. Aquí en Quebec las zonas escolares tienen un puesto particular. Aquí en la parte de Quebec hablando tenemos un impuesto del 5% que se paga el gobierno federal y aquí de un 9.9% que es en la parte del Quebec. O sea, más o menos como un 15% se viene pagando en general. En otras provincias viene siendo como un 14 o 13%. Bueno, entonces eso es lo que podríamos considerar que hay que ver. Tiene que importante buscar un contador que le pueda ayudar a poder calcular lo que se refiere a sus deducciones de impuestos, porque eso es muy importante. Si usted paga un curso a los niños, si usted va a ir al médico, comprar un medicamento, muchas cosas usted las puede deducir, la guardería de los niños, etcétera, para que usted no tenga que pagar impuestos. Bien interesante para aquellos que piensan, bueno, están en el plan de venir para acá, para Canadá, de saber qué es lo que hay que tener en cuenta en cuanto a la vida diaria. Y para eso, pues, qué mejor que analizar el costo de vida, ¿no? La canasta familiar, como se dice en algunos países, tener en cuenta esto. Entonces, ¿cuánto vale la leche? ¿Tú promedio? tienes alguna cifra sobre eso? Sí, tenemos cifras, precisamente, a ver, tenemos aquí, permítame un segundo, estamos en cifras. Por ejemplo, para calcular así y decirles a nivel ya de diferentes principales ciudades, en Toronto la canasta básica anual es de unos $34,000, Ottawa 33,000, para que la gente también pues lo tenga en cuenta, Montreal 31,000, Calgary 33,000, y Vancouver, $32,000 en cuanto a eso de canasta familiar, ¿no? Lo básico. Entonces, cosas muy básicas, la leche, lo que, como decimos en Colombia, la leche, la panela, ese tipo de cosas, el café, la cebolla, el tomate, el pimentón, el azúcar, la sal, el cereal, la pasta, el arroz, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que están en Canadá, por ejemplo, el kilo por ejemplo, un kilo de tomate, $4.50. La sal, ¿no? $2. El café, $7. Por darles algunas cifras, porque pues la idea es que podamos, de lógico, toda esta información la van a encontrar en nuestra página ahí,
de Bienvenido a Canadá. En la página de CI Canadá también van a encontrar un poco más específico todos estos valores para que ustedes puedan hacer ese análisis, ¿no? Acerca de eso. Por ejemplo, el kilo de pollo, pues en Canadá, o por lo menos aquí en Quebec, está entre los $5 y los $7. Entonces, interesante tener esas cifras, ¿no? Sí, esa es una cuestión de la canasta básica, pero también había que ver el arriendo. En algunas ciudades el arriendo, como más cerca vive de una ciudad, más cerca vive de un transporte público, es más costoso el arriendo. Y hay ciudades que se destacan por ser un poco caras, como en Vancouver es muy elevado el costo del arriendo, porque ahí existe mucha especulación. Es decir, no es porque sea el precio real, sino es que llegan mucha gente con plata, llegan los asiáticos con mucho dinero, y entonces ellos van a comprar cantidades de edificios o apartamentos o condominios o una casa. Por ejemplo, una casa puede costar $1 millón, una casa que no tiene gran cosa, una casa vieja, pero porque hay una gran especulación y va un crecimiento y crecimiento constante, porque hay una gran demanda en la cuestión de vivienda. En Toronto también es otra ciudad que es más accesible los precios de vivienda, o en Calgary también, que también están fluctuando constantemente, o más baratos en la ciudad de las otras ciudades como en Quebec, otras provincias. Pero es una cuestión que usted tiene que buscar cuánto es el costo también para una vivienda. Y tener en cuenta pues el pasaje, por ejemplo, la transportación, si es en autobús o si usted va a tener un carro aquí, el costo de la gasolina, tener en cuenta también algo importante, y es la comunicación telefónica, usted cómo se va a comunicar, todo el tipo, bueno, si usted es una persona que le gusta ir a restaurantes, también tenga en cuenta mucho eso, la ropa que va a utilizar, por ejemplo, en el invierno, hay que estar bien equipados en esa parte y comenzar a averiguar, pues, más o menos por persona, cuánto tendría yo que invertir en ropa de invierno, por ejemplo, entre chaquetas y kimonos y todo ese tipo de cosas. En el presupuesto que le estamos presentando sería entre $250 a $500. Imagínese. Que puede calcularle por persona. Entonces ese presupuesto va a aparecer en nuestro sitio web, en la página, para que puedan tener los valores y puedan calcular su presupuesto, pero a grandes rasgos ya se los comentamos. Claro, si usted tiene un capital mayor, tiene un ahorrito, su patrimonio familiar, al inicio le recomendaríamos que no busque una casa propia, por dos razones. Una, no tiene un ingreso fijo aún, pero sí tiene gastos fijos que hacer cuando tenga una casa. Y la otra es que pues en ocasiones la gente compró una casa bonita porque era lo que había soñado, porque tenía el dinero en el momento, pero resulta que por la cuestión de la ubicación geográfica, por el trabajo, por la escuela de los niños o por el beneficio de alguna otra razón, va a tener que vender esa casa y comprar otra en otro lugar. Entonces, no se emocione al inicio o una necesidad de una casa, vea, analícelo, tome su tiempo necesario de unos meses y después podrá hacerlo con mayor tranquilidad y una mejor decisión para la obtención de esa casa. Perfecto, bueno, pues estas son las sugerencias del día de hoy para todos aquellos que nos están viendo y escuchando a través de www.radiolatina.ca. Este espacio, Bienvenido a Canadá. Gracias, Jesús, por tratar este tema. Vamos a regresar con Jesús y las respuestas a las preguntas en temas de inmigración.